Hola, bienvenidos a Autor Material. Hoy conversaremos con la directora Francina Carbonell, autora del documental El cielo está rojo, un relato sobre el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2010, un hecho que dejó 81 muertos y un juicio aún sin culpables. Bienvenidos. Carabinero, buenos días. ¿Cuál es su emergencia policial? Hola, buenos días. Mira, sabes que estoy en mi departamento y acá veo que hay fuego en el techo de la cárcel de San Miguel. Hay algo prendido en el techo porque sale mucho humo negro. ¿No me cortó, por favor? Ya. ¿Qué logra advertir? ¿Logra advertir algún ruido? De que me recibí el servicio, solamente conversaciones, risas. Ahora estáis ayudando, ahora que están todos muertos. Cuéntanos, anda relatándonos. ¿Tú corriste hasta allá? Jefe, hay un incendio aquí en el cuarto sur, jefe. Muchas gracias, señor. Muéranse, perros culiados. Le decía que se quede, me envío, le decía. Encima quería pasarse el juego para acá y prender las camas de acá. Decía, jefe, abra la puerta aquí, si aquí también se están muriendo de la gente sin saber que se hayan muerto 15 de este lado. Pues lo que vamos a intentar hacer es tratar de simular el foco del incendio de la cárcel de San Miguel a través del horno que está acá atrás. Bomberos, Buenos días, damas. Necesitamos que pueda concurrir personal de bomberos en la unidad San Miguel. le comunico con bomberos de la comuna. Muchas gracias. Ya recibí la alarma, estoy despachando. Ya, dama. Ya. Muchas gracias. Hola Francina, ¿cómo estás? Bienvenida a Autor Material. Muchas gracias, gracias por invitarme. No, gracias a ti por participar. Oye, me contabas que estás en Chiloé ahora, ¿no? ¿Cómo va todo por allá? Y en Chiloé, en el fin del mundo. Bien, bien, lo agradezco. Hay aire puro, así que más calma. Es un escape necesario, ¿eh? Sí, hermoso. Lo Uy. agradezco. Y no, y además descubriendo al mundo chilote que es muy particular, así que ahí, contenta. Oye, bueno, como dije en la presentación, tú eres la directora y vamos a conversar sobre, entre otras cosas, sobre El cielo está rojo, que es el documental sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, ¿cierto? Donde murieron 81 reos. Francina, de pronto puede sonar de perogrullo, ¿cierto? O una obviedad cuando uno pregunta el por qué hacer una película sobre un tema en específico o por qué hacer una película de este tema, ¿cierto? Porque está en evidencia el por qué. Pero aún así lo voy a preguntar para nuestros televidentes. ¿Por qué hacer esta historia? Yo creo que creo que un poco esa necesidad de hacer algo surgió el mismo día que ocurrió el incendio. Me acuerdo de que lo empecé a ver por las noticias y veía esas imágenes y me resultaban insoportables en algún punto. Era como estar enfrentándose a una escena muy infernal. Y me acuerdo que medio impulsivamente hacía zapping hasta volver al canal y volver a ver esas imágenes, pero también por algo de que no me era del todo soportable verlo. Y me acuerdo que después de que sucedió eso, fue como que el país quedó un poco en silencio, una cosa muy aplastante. Y esas imágenes me quedaron dando vuelta por mucho tiempo, era como que se me volvían, así como una sensación de cuando uno ve algo demasiado grande que no puede dimensionar y está así como tratando de asimilarlo. Y me acuerdo que en esas primeras veces que vi las noticias, un poco vi algunas cámaras de seguridad, vi algunas imágenes que me parecían como muy extrañas que existieran. Y me pregunté, bueno, por el valor de esas imágenes, ¿no? Como quién había filmado esas imágenes, para qué, y también cuáles otras faltaban.
y nos empezamos a meternos en este tema. Fue un trabajo que hicimos con compañeros de la universidad, fue la tesis en la Universidad de Chile, y nos empezamos a meter y empezamos a encontrar todos estos retazos de lo que había quedado, ¿no? Objetos, relatos, sonidos, imágenes. Y creo que lo que ardía un poco en cada uno de esos objetos era finalmente un país que era profundamente desigual, y eso se reflejaba en cada uno de estos pequeños objetos. Y yo creo que también hubo de parte nuestra como una necesidad o quizás un impulso de tratar de inscribir de alguna manera o de darle sentido a eso que había quedado muy confuso, muy traumático, algo muy marcado por la muerte, por la culpa, por el horror. Fue un momento en donde también cuando sucedió, hubieron unas semanas en donde hubo digamos, donde la televisión cubrió el episodio de una manera también muy grotesca, muy espectacular, ¿no? Y después de eso fue el silencio absoluto. Después de eso todos nos olvidamos un poco, ¿no? Y yo creo que como grupo empezamos a sentir ese primer impulso de querer inscribir eso que había quedado a cielo abierto de alguna manera, y una herida que no tenía tanta narración en términos de país, ¿no? Obviamente que desde las familias y desde el dolor más próximo sí, pero en términos más colectivos sentíamos que había quedado un poco abierto. Y esta desigualdad también se refleja en cómo la prensa, como decías tú, cubría el hecho, ¿cierto? Se tiende a cubrir de una forma sensacionalista. O sea, hasta en eso se nota la desigualdad en el país. Sí. No, y es muy fuerte porque lo que pasó en San Miguel además es que hubieron denuncias a la televisión por mostrar muy poco, por informar muy poco, y otras denuncias por mostrar demasiado. Entonces yo creo que estaba como en esa pugna, ¿no? Constante, pero es muy cierto que efectivamente hay como una especie de norma ética en este país, que es como que a las clases más humildes pareciera que no hay problemas en mostrarles las caras, no hay problema en usarlos un poco para llenar el espectáculo. Claro. Que no lo hacen de la misma manera con las clases altas, que tienen más poder y que por ende tienen que tener más cuidado. Entonces, obviamente esa mediatización, como vos decís, también demuestra la diferencia brutal que hay en Chile respecto a las clases sociales. Es como otra demostración más. No sé si coincides conmigo, pero siento que Chile es un país lleno de paradojas y metáforas. Este incendio, así como muchos otros hechos que suceden en el país, es uno de ellos. Es como los terremotos, como que continuamente ocurren cosas, incendios, terremotos, para dejar descubierto mucha desigualdad, pobreza, injusticia. Se mueve el país y se derrumba y muestra cosas. Sí, es como que son unas especies de figuras así medias fatales que nos sacuden completamente. También porque, bueno, estamos en un sistema muy rígido, ¿no? Muy aplastante. Entonces creo que cuando vienen como estas suspensiones, es como que se nos desmantela todo y vemos por un momento algo, ¿no? Creo que pasó en el estallido, creo que pasó en el terremoto. Es como que se nos caen ese supuesto andamiaje en el que estamos, que es muy débil por lo demás, muy frágil, ¿no? Es como caminar siempre este equilibrio precario, ¿no? Este lugar. Exactamente. Línea. Oye, en este sentido, Francina, ¿qué descubrías tú a medida que ibas investigando para trabajar el documental? ¿Qué se iba desmantelando, qué se iba descubriendo? Bueno, yo creo que fue un proceso de investigación muy largo y muy duro y muy oscuro también. Creo que empecé el proyecto siendo chica. Estaba en el penúltimo año de la universidad y me parece que cuando empecé no podía como dimensionar toda esa magnitud. Y obviamente trabajar con un material tan doloroso es muy difícil, requiere mucho trabajo y requiere como esculpir de alguna manera una posición
política y afectiva que no está dado simplemente porque uno cree que es injusto, porque uno no está de acuerdo. Creo que la posición tiene más que ver con acercarse a esos afectos, a esos sentimientos, a esa rabia de las familias, a la impotencia de las madres. Creo que eso va esculpiendo una posición política más que simplemente como una opinión, ¿no? Estar realmente posicionado, estar en relación a ellos, en relación a ese espacio, en relación a ese tiempo. Entonces fue un proceso muy largo, también teníamos mucho material porque es una película que se construye todo en base al material del juicio. Es decir, testimonios del juicio, la reconstitución de escena, las cámaras de seguridad, las llamadas por teléfono. Y fue un juicio de 3 años, muy largo, y por ende había un material infinito que no acababa. Y yo creo que fue muy abrumante, debo confesar en un primer momento, porque era como que no... Me superaba un poco, ¿no? Me superaba un poco la cantidad de material, me superaba también el tema, porque era demasiado doloroso, demasiado duro, y bueno, y empezamos a revisar, y yo creo que fue muy interesante lo que fue pasando en ese proceso, porque tengo la sensación que al principio, bueno, este fue un trabajo muy colectivo entre muchos compañeros de la U, y al principio yo creo que sentíamos que nuestro único aporte, de alguna manera, podía ser mostrar las fisuras o las marginalidades o los agujeros del proceso judicial, ¿no? Las trampas del proceso judicial. Creíamos que eso era el único lugar desde el que podíamos aportar realmente, pero creo que en todos los años de investigación y de trabajo nos fuimos acercando a la organización, nos fuimos acercando a la familia, nos fuimos acercando al César, que es el presidente un poco de la organización 81 Razones, hermanos de uno de los chicos fallecidos. Y de alguna manera es como que pudimos empezar a conectarnos con ese dolor que ellos estaban sintiendo, ¿no? Con esas emociones que le revolvían, con esas imágenes traumáticas, con esos sonidos traumáticos. Y también entendimos que había... entre ellos, ¿no? Habían generado también una lógica como de un dolor que era colectivo también. Era una herida que nos convocaba a todos, que era una herida del país y que también, de alguna manera, que hagan tiempo y hombros de compañeros y estar en las velatones y sostener y escuchar, y sobre todo escuchar, también de alguna manera legitimizaba ese dolor y lo podíamos elaborar entre muchos, ¿no? Creo que también fue como la pasada del feminismo un poco, que nos removió a todas y que entendimos como esa capacidad de abrazar el dolor de una manera más colectiva. Entonces creo que pasamos un poco de esta sensación como más de encontrar esas trampas a poder conectarnos más afectivamente y emocionalmente con el tema. Y lo bonito del documental es que puede ir mutando, que va cambiando a medida que tú vas investigando, grabando, ¿cierto? No es rígido, por así decirlo. Sí, y esto es lo hermoso, pero también es como lo desesperante del documental, ¿no? Yo creo que uno sufre mucho también porque es como que todo el tiempo se te está yendo de las manos, pero es muy bonito cuando uno se puede entregar a eso, porque finalmente son... No sé, a veces a mí me pasó un poco que empecé pensándolo así como una obra y terminé pensándolo más como una especie de puente que nos conecta entre ellos, nosotros, y poder transitar entre uno y el otro. Y también algo que se mueve todo el tiempo y que cambia todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, es como desde dónde y hacia dónde era la mirada, apuntaba la mirada del relato finalmente. Sí. Claro. Sí. O sea, claro, encuentro que es hermoso que en un trabajo uno pueda hacer ajustes en esas posiciones, ¿no? Que siempre tienen algo de incomodidad, siempre tienen algo de imposible, uno nunca está haciendo lo suficientemente justo, nunca está suficientemente a la altura del dolor, pero bueno, hay también un valor en intentar dar algo, un orden, algo, tratar de inscribir por alguna parte eso, ¿no?
para mí igual fue importante que pasara tiempo desde el incendio, o sea, ya son casi 11 años, 10 años, y empecé cuando recién habían sido 6 años, y yo creo que hay veces en que uno tiene que dejar pasar el tiempo para poder entender, ver algo, ¿no? Es como ahora hacer una película al estallido, es medio imposible, es como que uno sale a la calle y no sabe dónde poner la cámara, ¿no? Un estallido que aún no termina, además, pues, así que no termina, que uno todavía no entiende, no puede procesarlo del todo. Entonces creo que hay un factor de la temporalidad que uno tiene que aceptar de alguna manera, un poco. Totalmente. Oye, en este trabajo de equipo que tú hablabas, conversemos acerca de este trabajo, de con quién trabajaste y específicamente cómo fue el trabajo de las fotos y el montaje. Bueno, como te contaba, partió siendo la tesis de la universidad. Partimos desde una idea un poco más lejos, la fuimos así cambiando y rotando. Y la hicimos primeramente con un grupo de compañeros. Estaba Ignacia Muñoz, Constanza Lobos, Alimsay Fuentes, Vicente del Pedregal. Y un poco que la pensamos, fue un año en donde estábamos como que no podíamos parar, cuando uno está así como muy metido y medio obsesionado, y también un poco tormentoso, porque estábamos enfrentándonos a imágenes muy oscuras, ¿no? Pero fue un año muy fructífero, creo que aprendimos mucho, leímos mucho, estábamos así como muy porosos también. Y ahí fue cuando decidimos ir a la cárcel, a la expenitenciaría, porque queríamos estar adentro de la cárcel, ¿no? Queríamos entender eso. Y en el documental hay unas imágenes que filmamos, que la fotografía la hizo Ignacia Muñoz, y que filmamos adentro de la cárcel, y que yo creo que fue muy importante entrar, estar ahí, sentir ese pulso y hablar, porque también de alguna manera no se entiende el incendio de San Miguel si uno no entiende que la cárcel es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Es como si las cárceles estuviesen todo el tiempo a punto de incendiarse de alguna manera, porque hay mucho hacinamiento, hay condiciones muy precarias, los gendarmes no están instruidos, hay fuego todo el tiempo circulando. Antes del incendio las personas cocinaban con fuego, entonces en ese nivel de hacinamiento y con fuego era como una especie de límite eminente, y eso uno lo puede ver en el historial de incendios carcelarios de nuestro país, ¿no? Iquique en el 2006 con 26 muertos, ¿no? Quillota, 10 muertos. Todo el tiempo para atrás uno puede ver incendios en cárceles, y para adelante también. Eso es lo peor. Pero fue muy importante entrar para sentir eso, ¿no? Para sentir ese incendio inminente, y sobre todo sentir que 8 años después del incendio todo seguía igual, ¿no? Y es como una especie de loop, que no hay una reforma de alguna manera eso. Entonces creo que eso fue algo muy importante, hacer una investigación adentro, y también fuimos guiados por Tiziana Paniza, que era nuestra profesora, que también fue fundamental para nosotros, porque obviamente tiene una trayectoria súper larga, y ha trabajado con archivos, y eso también nos impulsó mucho, y ha trabajado también temas carcelarios, ¿no? Como en Tierra Sola, y fue un apoyo así increíble, y le agradezco profundamente su existencia un poco. Luego empezamos a trabajar con Gabriela Sandoval de Storyboard Media, que nos conocimos en un laboratorio, y a ella le gustó mucho el proyecto, y a mí me gustó mucho el trabajo que hacía, porque tenía también una trayectoria de haber trabajado con películas sobre derechos humanos, y sentía que tenía un poco como esa fortaleza, ¿no? Y nos unimos, y hemos hecho un trabajo súper bueno, muy comprometido también, como que creo que Gabriela como que entendió muy rápido el escenario en el que estábamos, ¿no? Y con mucha fuerza, mucho coraje.
Y después empezamos un proceso de montaje con Andrea Chignoli. Fue un primer momento en donde hicimos mucha revisión de material, así como que escarbamos y escarbamos y escarbamos. Imagínate todo lo que grabaron. Todo lo que No, bastante. Y después de eso terminamos el proceso de montaje con Christopher Murray. Y lo hicimos ahí entre los dos y después yo lo terminé así más definitivamente, pero fue como un ida-vuelta de montaje, como que siempre iba cambiando, pero bueno, pero lindo. Fue un lindo, o sea, angustiante también, pero fue bueno ir encontrando, ¿no? Como cómo ir hilando todos estos fragmentos, de alguna manera. Es una tremenda pega, fíjate. No. ¿Cuántas horas? No, en la pata de los ¿Cuántas caballos. Sí, cuántas noches de angustia. Sí, sí, y además que uno, en el montaje es un proceso en donde uno ingresa a un estado de locura. Claro. En verdad no ves nada y es como... Quieres pero todo, bueno. quieres colocar todo, esto me sirve, esto también. Sí, ¿Qué sí, saco? sí, sí. No, terrible, pero bueno. Oye, Francina, ¿quiénes son tus referentes audiovisuales o cinematográficos? Esos que cuando tú estás creando algo, estás escribiendo, estás, no sé, haciendo cualquier audiovisual, aparecen en tu cabeza. Me pasa que un poco les tengo tanto respeto que no me atrevo a invocarlos cuando estoy haciendo algo, pero soy poco cinéfila en el sentido de que me acuerdo pésimo de los nombres y los actores y los años, soy muy mala, pero si pienso así un poco, bueno, creo que para este trabajo fue fundamental ver la obra de Farocchi. Para mí fue como que, digamos, siempre me había gustado mucho, pero cuando lo empecé a ver más metódicamente, pude como entender ese valor de una obra que al mismo tiempo está como investigando, ¿no? Como pensando ahí en esa obra. Y que es muy meticuloso, es muy detallista y siento que hace una investigación sobre la imagen que es súper potente y que lo puede materializar en una obra, ¿no? Y que creo que un poco también, con años luz de diferencia, pero un poco que también su pregunta tiene que ver también como por esos engranajes de la imagen, ¿no? Que finalmente también aparece un poco en la película. Nosotros trabajamos con evidencias de un caso, entonces son evidencias que están todo el tiempo de alguna manera también negando lo que está sucediendo y que hay que cuestionar esos mismos documentos. Pero mira, eso es lo bonito, sí, cuando hay, por parte del realizador, ¿cierto? Hay una búsqueda. Es súper importante que esa búsqueda nunca termine, por así decirlo. Sí, y también lo que nos pasó un poco, que era como ok, sabemos que todas las imágenes son un producto de una manipulación, ¿no? Pero yo creo que la pregunta más bien era ok, pero ¿quién hizo esa manipulación? ¿Para qué hizo esa manipulación? ¿Por qué hizo esa manipulación? Y bueno, Farocchi en un momento dice algo muy lindo que dice, bueno, no importa cuán violento sea el artefacto que haya ideado esas imágenes, no están del todo del lado de ese mal, como podemos recuperarlas de alguna manera. Y yo creo que eso fue muy importante para nosotros para decir, ok, toda esta violencia que está inscrita en estos materiales de alguna manera también nos las podemos apropiar y la podemos subjetivizar y las podemos sacar de esa dimensión judicial y también trasladarla a otras dimensiones. Y bueno, Didi Huberman es un filósofo que también reflexiona mucho sobre el trabajo de Farocchi y tiene muchos textos muy lindos, Imágenes pese a todo, por ejemplo, que también habla sobre el archivo y habla sobre cómo el archivo tiene esta condición agujereada y que a veces los agujeros de los archivos nos hablan más de ese archivo que lo que se ve, ¿no? Y yo creo que esa mirada Farocchi, Didi Huberman también nos permitió enfrentarnos al ejercicio mismo de lo que estábamos haciendo. Obviamente Farocchi lo hace desde otro lugar, ¿no? Es otra cosa, pero creo que a mí me sirvió para mover la cabeza, digamos. Y es un director que siempre lo veo y siento que estoy pensando. Y eso creo que es algo que me gusta de las películas, que me hagan
como que me remuevan las ideas un poco. No estar simplemente como apreciando un mundo, sino pensándolo. Sí, que cuestione, que incomode, que abre preguntas, claro. Sí, que me ponga así, como me haga ver nuevas ideas. Y bueno, tal vez como que como esa trayectoria de cine en Sado también es un lugar en que siento que produce un poco eso, ¿no? Chris Marker, Godard en algún momento, ¿no? Como, también otra película que fue súper importante fue Blocada, de los Nizza, que es una película que trabaja con archivos, pero que son archivos que no tienen sonido. Entonces recrea todo el sonido sobre estas imágenes y él hace el diseño sonoro. Y fue muy importante para trabajar nuestro diseño sonoro también, porque de alguna manera teníamos imágenes tan crudas, claro, que no queríamos intervenir plásticamente, porque justamente todas esas imperfecciones hablaban mucho de ese material, que de alguna manera todo el sonido fue como el espacio en donde pudimos subjetivizar un poco estas imágenes hiperfrías, ¿no? Esa búsqueda te lleva también a entender que no solamente está esta división de ficción y documental, sino que uno puede, como dices tú, hay un ensayo, hay una mezcla, hay una búsqueda de mezclar cosas, mezclar narrativa, mezclar, ¿cierto? Sí, completamente. El lenguaje. Sí, yo creo que sí, que el documental también es pura ficción en algún punto, ¿no? Porque son lecturas de mundo, y las lecturas de mundo tienden a también generar una narrativa propia. Hay un eterno debate de la objetividad o subjetividad de un documental. Sí. Nos enseña que puede ser objetivo un documental, pero ¿hasta qué punto? Si yo decido colocar la cámara aquí y no acá, ya estoy siendo subjetivo. Estoy marginalizando. Claro. Bueno, de hecho es muy impresionante, porque cuando nosotros empezamos a investigar todos estos materiales que pertenecían a la carpeta judicial, la reconstitución de escena, que es donde repiten todo lo que ocurrió con las mismas personas que estaban esa noche, es un material que la filmó la PDI. Y yo me empecé a meter a ver qué era esto de la PDI, no sé qué, y descubrí que tenían dentro de la carrera, digamos, tenían un apartado que era audiovisual. No, mira. Y cuando me metí a ver la malla era como primer semestre, objetividad 1. Segundo semestre, ¿cómo filmar algo objetivo? Tercer ramo, como ¿dónde poner la cámara para ir era como muy impactante ver esa ansiedad de filmar lo que es de alguna manera. Y sí, uno no para de ver justamente en ese mismo material lo subjetivo que es, ¿no? Lo imparcial que es. Y como siempre hay una mano atrás que tiene una mirada política, finalmente. Totalmente, siempre. Oye, de las películas que te gustan, de tus preferidas, Rosina, ¿cuál te hubiese gustado dirigir? No me atrevo a decir eso, pero a ver... Que uno de repente tiene una preferida y la repite tantas veces y dice, oye, esta película me ha encantado. Ha sido el director o el guionista de esta película. Me da mucho pudor responder esa pregunta. No la puedo hacer. No, pero a ver, películas que me vuelven... soy media diversa en las películas, me gustan un poco todas, soy media desastre, pero The Last Picture Show es una película que me mata. Grey Gardens es una película que me mata. La Ciénaga, inevitablemente. Fish Tank de Kelly Richard también me gusta mucho. Hay una película que me gustó mucho, que siempre la vuelvo a ver como una especie de obsesión, que es No Intenso Agora, de João Moreira, que es preciosa, que también trabaja con archivos y es una reflexión sobre el mayo del 68. Y trabaja con todos los archivos y hace una reflexión muy, muy hermosa, y siempre la vuelvo a ver un poco como una especie de recordatorio de norte, así. Bonita época, además.
No, increíble, y habla un poco como de esta sensación de una juventud que lo quiere todo y que pasa un año y después solo es una especie de caída, ¿no? De esa especie de furor, de esa especie de idealización, entonces muy bonito. Suele pasar con eso, ¿no? Volviendo al tema chileno también, con estas revoluciones o estallidos o movimientos, hay un boom, porque la redundancia, el estallido, ¿cierto? Y luego cae, como tú estás contando. Suele suceder, Sí. ¿cierto? Yo creo que también Sí, es parte del agotamiento, puede ser también. sí. Yo creo que también, o sea, bueno, son medios procesos históricos, ¿no? Claro. Que van haciendo así y siempre avanzamos un poquitito. Como que siempre sabemos que, bueno, no todo es inmediato y todo es más largo y todo requiere más tiempo. Pero también es verdad que siempre existe como ese aspecto trágico de la revolución, del estallido, ¿no? Que es como esa sensación de mucha esperanza también, de mucho furor, de mucha energía, de que te sentís que estás adentro de un grupo y de un colectivo y sentís que perteneces a eso y que hay posibilidad, ¿no? Y obviamente todos esos momentos tan altos siempre tienen una caída, que es donde nos damos cuenta en que no todo era tan posible, no nos sentimos tan al lado del otro. Entonces tienen ese revés trágico que yo creo que es parte de y que hay que abrazarlo un poco y bueno, seguir. Pero, oye, ¿hay algún documental que hayas visto últimamente que te haya llamado la atención? Que te queda dando vueltas por ahí. Dejémoslo en ficción también. A ver, ¿qué otra? Bueno, no, las películas que he tenido así como cuando te ataca algo así muy imperiosamente, que no pasa hace mucho, son las películas de Alice Rohrwacher, que es ficción. Soy media ecléctica en el cine, no tengo mucho, pero que me parecen hermosas. La última es Lázaro Felice, Lázaro Felice. Que es hermosa, es bella, es muy sutil, también es muy política. Esa película sí, fue como uno de los momentos en que sentí algo importante, digamos. Bueno, también Tierra Sola de Tiziana Paniza, que ya fue hace un tiempo, pero también es una película para mí muy importante, como en la forma de tener esa fluidez en el montaje, de poder articular, ¿no? De poder justamente proponer lecturas, nuevas lecturas y nuevas exploraciones del mundo, ¿no? Y que te hagan ser parte de esa exploración. Que nada, es como algo que lo agradezco, ¿no? Entonces como que siento que sí, quizás esas dos películas son las últimas que me han como marcado un poco. Oye, recordemos que El cielo está rojo estuvo en varios festivales, entre ellos el ITFA, ¿cierto? El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Y ahí estuvo en dos categorías. Estuvo en la competencia para óperas primas y también en la competencia de películas que destacan por el uso de archivos. Sí. Bonito reconocimiento. Y Sí. ¿cómo fue la recepción del público por allá o de los comentarios de los críticos de todo el festival? Bueno, siempre es más difícil hacerlo online, Claro. porque uno está un poco lejos, entonces no termina de entender del todo cómo fue, pero bueno, igual tuvimos conversaciones con el público, ¿no? Creo que eso es súper interesante, ¿eh? El siempre conversar después de una obra con el público es bonito. Sí. No, y yo estaba un poco como asustada en esa primera vista internacional, porque era como, ¿cómo van a entender esta locura nuestra? Y también, ¿no? Desde esa mirada como tan europea, entonces como que había algo que no sabía cómo iba a suceder. Igual fue súper impactante esa primera conversación, ¿no? Como que la gente estaba creo que muy emocionada, como que había algo que se les había removido un poco visceralmente. Y también lo que me pareció más lindo es como cuestionando sus propios sistemas carcelarios, porque yo creo que también existe un poco esta idea así como en Latinoamérica las cárceles son un desastre y como está muy hacinado y todo es terrible, pero bueno, en Europa y en Norteamérica y en los países nórdicos más o menos escondidos, más o menos sistematizado, digamos, hay algo que es base, que es, bueno, sostener un sistema que finalmente es discriminatorio
nadie ha podido salir un poco de eso profundamente. Entonces fue lindo ver cómo ese público más europeo, ¿no? Más primer mundo, como que también tenían una pregunta propia respecto a su sistema y de qué está hablando ese sistema. Que yo creo que es un tema que no aparece tanto públicamente, aparece en términos de, ok, hay mucha criminalización y tenemos que meter a más gente en la cárcel, pero no aparece mucho en cómo refundar esta institución, cómo volver a pensarla, si es efectiva o no es efectiva finalmente, porque obviamente no tiene dividendos políticos para nadie hablar de eso, ¿no? Entonces creo que fue lindo como remover ese tema en ese público. Y también fue bueno ver de alguna manera cómo no era necesario explicar el mundo, explicar todo, ¿no? Dar tanta información, sino que simplemente era un lugar que como humano uno se puede meter y entender esa humanidad y no hace falta que te contextualicen todo, ¿no? Totalmente. Y eso fue lindo como verlo. Oye, Francina, ¿cómo ves la escena audiovisual chilena? Lo que sucede tanto en series, en ficción, en documental. ¿Sabes qué? Siento que va a cambiar un poco todo. Esa es mi sensación, o quizás estoy demasiado radical, pero siento que el estallido ha sido tan profundo, tan como que se nos cayó todo un poco, se nos cayó todo y hay que volver a pensar dónde poner la cámara y hay que volver a pensar qué es el cine político, ¿no? Como que creo que también estuvimos en un tiempo como de que había una especie de rechazo a como ese cine político panfletero, ¿no? Pero creo que también en estos momentos hay una politización mucho más profunda, ¿no? Que también nos hace replantearnos cómo hacer películas, ¿no? Y yo creo que hay cosas como súper potentes que están sucediendo ahora en el cine chileno, ¿no? A mí como que igual estoy muy contenta y muy entusiasmada de toda la proliferación y diversidad que hay en el cine, ¿no? Como pienso en, no sé, José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola, que los encuentro impresionantes, ¿no? Bueno, Snovikov, la Betina, la Tiziana, Carolina Mascosa con su último documental, ¿no? Visión Nocturna, como que creo que hay, de alguna manera hay como una especie de push también, o sea, como que el estallido también nos hizo removernos un poco a todos. Yo creo que esta película no la hubiese terminado igual antes del estallido que después, como que hubo una pasada ahí. Creo que el estallido, creo que también el feminismo, creo que también la pandemia, como que todo de alguna manera nos ha removido a estar un poco más cerca del detalle, un poco más cerca de los afectos, un poco buscando al otro también, con más escucha. Y eso es lo bonito que trae los quiebres, ¿cierto? Como volver Sí. a descubrir, como decías tú, volver a repensar y dónde colocar la cámara, por ejemplo, para los audiovisuales y para el ciudadano común también, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Desde dónde ¿Qué hago planteo mi vida? Sí, y yo creo que todos están un poco en esa pregunta, lo cual me parece hermoso, ¿no? Y también algo sobre... También creo que ha aparecido con fuerza como la necesidad de generar relatos, ¿no? Claro. Como que la importancia de que es narrarnos las cosas, como que con el estallido de alguna manera vimos un poco eso, que había una narración que no había terminado de inscribirse, que no había terminado de contarse, ¿no? Que básicamente es una dictadura que no fue juzgada. Y eso obviamente que repercute 20, 30 años después. Pero cuán necesario es volver a nuestro pasado para también abrirnos a otra cosa, ¿no? Pero cuán importante es hacer ese ejercicio de encontrar nuevas formas de contarlo, de encontrar nuevas formas de procesar eso. Y yo creo que esas nuevas formas o esas nuevas narrativas
me parece que un poco es el ánimo de muchos directores en este momento, o desde donde yo lo veo, ¿no? Que es como también un impulso a buscar, como un impulso exploratorio, que lo veo como una especie de, quizás estoy siendo muy generalista, pero digamos, es como la sensación un poco que tengo, ¿no? Que estamos lejos de repetir fórmulas porque no nos están funcionando esas fórmulas, Realmente. porque se nos caló todo, entonces estamos como buscando nuevas maneras, y eso encuentro que dentro de todo lo angustioso que también es, y de todo este momento súper negro, también es, bueno, es algo, ¿no? Una apertura. Oye, Priscila, ¿tú sientes que el documental ha pasado ya esta mirada que se tenía sobre el documental, que era algo fome, era algo plano, donde había un señor hablando en voz en off, ¿cierto? ¿Ha cambiado esa percepción acerca del documental? Porque realmente en Chile se ve harto documental, aunque uno no lo crea, se ve harto documental. Y de hecho, al documental también le va muy bien, pero más allá de los premios, le va muy bien en el exterior, ¿cierto? Yo creo que, no sé, tengo la duda. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, que tenía el segundo año de documental, que era como, no, qué lata, así como voy a tener que ir a entrevistar gente. Claro. Como, no, qué horror. O sea, y bueno, más o menos estando en una escuela de cine, ¿no? Como que aún así creo que igual existe un poco esa percepción. No sé muy bien cuánto ha cambiado de eso y cuánto no. Pero es verdad que en Chile hay mucho documental, ¿no? Como que es una pregunta de qué sucede en esta parte de la Tierra en donde hay como tanto impulso al documental. Yo creo que porque, no sé, tal vez tiene que ver un poco con la misma pregunta de por qué hay tantos poetas, ¿no? Como que hay algo medio imposible de capturar en Chile, medio imposible de capturar la narrativa, es muy compleja, la historia es muy compleja, la geografía es muy compleja, y yo creo que el documental permite de alguna manera poner con más fuerza esas preguntas, ¿no? Estar más al lado de la pregunta que de la demostración. Bueno, la ficción también, ¿no? Pero como que hay un espíritu quizás de estar del lado de la pregunta. Y yo creo que Chile es un lugar de preguntas, sobre todo. Realmente, sí. Y de pronto uno piensa, ¿será que tampoco queremos vernos reflejados? No quiero descubrir que ese señor, esa mujer que está ahí en la pantalla, soy yo. Y yo hablo así, que tengo este contexto quizás pedagógico, ¿no? Yo lo veo más como que estamos en un sistema un poco cruento, en donde siempre lo de afuera pareciera estar un poco mejor, ¿no? Como que cuando viene de afuera va a ser un poco más disfrutable, como que hay algo un poco despreciativo en torno a lo nacional, que creo que es parte de un sistema económico sobre todo. Pero me parece que eso ha ido cambiando también, como que creo que la gente está viendo mucho más cine chileno y también creo que está encontrando, tal vez me estoy equivocando en la percepción, pero creo que también está encontrando ese gusto de verse también, porque igual hay algo en el cine que es como esa sensación de identificación un poco primaria que también es muy bonita, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, cuando uno ve las películas de Raúl Ruiz y escucha cómo hablan y uno dice, qué loco, ¿hablaban distinto? ¿O es que en realidad están como armando un nuevo lenguaje? Y uno puede ver cómo ha ido cambiando la forma de expresarse, las formas de armar una frase en Chile. Otro tono. Y todo eso como que también te habla de lo tuyo, de tu país, de cómo uno habla, de cómo uno interacciona. Y eso también es muy hermoso, ¿no? Como poder generar como ese vínculo un poco. Entonces yo creo que también hay algo de eso que está apareciendo, hay algo de querer escuchar el chileno en pantalla que puede abrirnos, ¿no? Entonces creo que va hacia allá, quizás no lo sé. Mira, esta pregunta es un ejercicio. En Chile, que es un país donde a diario pasan tantas cosas, ¿cierto? Lo conversábamos delante. Ya a veces no nos sorprendemos de las cosas que suceden a diario. Si tuvieras que hacer de Chile una obra audiovisual, ¿en qué convertirías a Chile? ¿En un documental? ¿Una ficción? ¿Una serie de muchas temporadas?
¿En qué convertirías Soy eso? pésima para estos ejercicios, soy muy mala, me empiezo a poner nerviosa, me siento en un concurso. Hay tiempo, ¿sabes? hay tiempo. Hay tiempo. Sí. Yo creo que le haría un documental. ¿Sí? Yo creo que le haría un documental sobre todo de escuchar. Como que creo que hay algo en el habla en Chile que es muy particular, es muy complejo y es muy hermoso, y creo sobre todo que nos ha faltado hablar. Creo que es un país que ha estado muy silenciado de alguna manera, ¿no? No sé, yo me acuerdo, yo nací en Mendoza, pero me vine muy chica para acá. Y me acuerdo que cuando me vine, me vi así todas las películas como para entender, y me acuerdo que vi La Batalla de Chile cuando era muy chiquita, y me acuerdo que cuando la vi dije, qué loco, cuánto habla la gente, ¿no? Como que hablaba de la cámara y tenían muchas ganas de hablar y estaban como verborreicos, ¿no? Y cuando yo llegué, que fue hace no sé cuánto, 15 años, yo sentía que nadie hablaba un poco, ¿no? Era como todo muy rígido y muy silencioso, y fue como que extraño, es como dos pueblos, ¿no? Distintos. Entonces yo creo que también es como que hay una especie de recuperar nuestra propia lengua, recuperar nuestras propias palabras y encontrar ese gusto en hablar, ¿no? Y en hablar para pensar con el otro. Entonces, si yo tuviese que hacer una obra de Chile, creo que sería una obra muy hablada. Ah, mira. Con mucho diálogo, con mucha escucha y mucho diálogo. Y poder encontrar ahí en esas palabras algo. Sí, como que en el extranjero, cuando la gente viene acá a Chile, siempre dicen que el chileno es silencioso, es callado, mira. Pero de repente no. Pero, claro, pues es contradictorio y es raro, porque de pronto no es así, o no es tan así. Como que no gusta Y de repente conversar. esa cosa así como de hablar cabeza de pescado, Claro. y que todo es medio absurdo y como que nada tiene mucha lógica, y hay algo que es como muy verborreico en otra parte, ¿no? Pero como que tiene esa doble cara, que yo creo que es muy linda ir como recuperando esas palabras, no sé. Yo siento que acá en Chiloé, o sea, hay algo que estoy entendiendo que es como una especie de narrativa que siempre tiene como un doble sentido. Como que siempre hay dos dimensiones operando, como que te dicen algo, pero al mismo tiempo están hablando de otra cosa, y es muy fino como hacen esa operación, ¿no? Es como que a mí me pasa que me doy cuenta después de muchas semanas, y es como, ¿cómo lo hicieron tan rápido, no? Pero mucha astucia en el habla, muy rápido, ¿no? Y con mucho humor, sobre todo. Que yo creo que eso, para una mirada extranjera, es como, claro, como que Chile siempre es una cosa un poco más opaca, pero es verdad que cuando uno está, hay mucho humor. Es impresionante, y creo que eso es algo que también, nada, hay que ir recuperándonos. Me sucede, de hecho yo te comentaba antes que mi familia es de Chiloé, la mitad de Chile. Y cuando hablo con ellos me pasa eso. Ellos siempre están con la talla, como decimos acá, la talla, el humor detrás, hay como una picardía, y como tirando el doble sentido. Y nunca sabes si es verdad o mentira, o si te están hueveando, y es como una como víctima del enredo. Y lo están haciendo. Y siempre están hueveándote, es como, puta. Sí, pero Oye, Francina, ¿qué relatos te gustaría seguir construyendo más adelante? ¿Qué historias te gustaría tomar para llevarla al audiovisual? Mira, hay algo, voy a retomar una pregunta del concurso que no pude responder porque soy muy mala, que es, ¿qué película me hubiese gustado dirigir? Ajá. Lo hubiese hecho pésimo, o sea, me hubiese quedado una mucho peor película, pero creo que Palomita Blanca es una película que me hubiese gustado estar, y creo que hay algo de eso que no sé, como una especie de mundo escolar que me gustaría investigar. Como, no sé si como documental, como ficción, no tengo mucha idea en este momento, pero como que creo que esos 12, 13 años que yo me imagino, al menos en mi vida, fue como siempre remito un poco a esa edad, o algo pasó en esa edad, y ese espacio escolar es un espacio tan extraño, ¿no? Como
como que uno dice, ¿cómo pasé 20 años, 17 años de mi vida en ese lugar? ¿Qué sucedió? Como una especie de vida pasada muy rara. Hay algo de eso que también me atrae volver a Mendoza, que es donde nací, como creo que también es un pueblo medio especial y me gustaría ir ahí a remover cosas, así que estoy ahí pensando. Bueno, Mendoza es totalmente distinto a lo que es Buenos Aires, por lo que es la capital. Hay otro ritmo y hay otro... Como, lo mismo que hablábamos de Chile en el sur, por ejemplo, también hay otra por eso sociedad ahí. yo creo que me siento un poco más tranquila acá porque, claro, yo soy media de provincia, entonces como que las distancias son más cortas, los tiempos son más largos, la gente toma la siesta, por ejemplo. Sí. O sea, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde está todo cerrado porque la gente está durmiendo. Entonces sí, hay algo que me gustaría ir a ver ahí también. Próximos proyectos. ¿Hay un proyecto futuro, algo pronto? En mi cabeza. En tu cabeza, ya. En mi cabeza. Ahora realmente estoy tratando de como bajar un poco porque fue un proceso súper largo, muy como exigente en términos de la emocionalidad que había que tener ahí. También es una primera película en donde uno se da muchos tropezones y tiene que aprender cosas medias de golpe. Entonces fue un trabajo en donde aprendí así muy fuerte, pero también me la sufrí. Fue duro porque también obviamente es un tema muy doloroso y uno está ahí en cuerpo, ¿no? Entonces estoy tratando un poco de asimilar todo eso que pasó, pero sí, estoy con un proyecto documental en Mendoza, que estoy ahí escribiendo las primeras cosas, pero ni siquiera podría decirte una sinopsis. Cuando esté más avanzado, nos cuentan, no hay ningún problema. Ahí volvemos a conversar. Eso. Oye, mira, seguimos con las preguntas de concurso. ¿Qué te llevó? Porque finalmente, claro, uno dice voy a estudiar cine o ahora soy cineasta o hago documentales, pero el origen del ¿por qué? ¿Por qué uno elige estudiar cine? ¿Qué hay ahí? No sé. ¿Qué hubo ahí? Mira, yo me preparé para medicina. Ah, mira. 2 años preparándome para medicina, entre todas las situaciones. Pero, o sea, estaba realmente muy perdida. Pero yo creo que desde muy chica, quizás estoy tratando de hacer algo de sentido, desde muy chica me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho como hacer proyectos, como que estaba todo el tiempo haciendo proyectos, ¿no? De hecho tenía en mi sótano un lugar que se llama El Lugar de las Ideas y éramos un grupo que iba a proponer cada día una idea que era de cualquier tipo y la concretábamos. Pero también había algo como lindo de estar en un grupo como guiados hacia algo y haciendo algo, como una especie de colectividad en el trabajo que me atraía mucho. Y también un poco como sentir que en el cine uno tenía muchos factores para jugar, ¿no? Que yo creo que la gente indecisa es algo bueno, porque es como ahí está la fotografía y el sonido y el guión y como que están operando muchas dimensiones al mismo tiempo y eso te da mucha libertad también. También en los últimos años del colegio empecé a ver mucho cine, un cine que quizás no había descubierto antes y fue como que se me abrió la cabeza. Entonces yo creo que en el momento fue como una especie de ganas de estar cerca de las palabras o de las letras, con ganas de estar con gente alrededor, ¿no? Como crear en conjunto, que me parece que es algo como muy, muy atractivo, ¿no? Sí, es verdad, se mezcla mucha disciplina, eso lo hace atractivo. Sí, sí. Y bueno, pero entré así un poco como, me acuerdo que la PSU duraba 2 años el puntaje, entonces entré como, bueno, voy a probar este año a ver qué pasa. Y entré y nada, me fasciné un poco. Me fasciné un poco y también como esa sensación de que uno empieza a hacer los primeros trabajos en cualquier cosa y no entiende nada y es como
como que realmente es entender como una nueva lógica, y eso es muy lindo, ¿no? No sé si es lo más práctico de la vida. Estudiar cine es todo un poco desastroso, pero es lindo. Estudiar algo, claro, cine, audiovisual o algo relacionado al arte es como... No future. Es verdad. Oye, Sí, ¿tú vas a seguir por el camino documental, Francina? No lo sé. ¿Qué va a ser la línea? No sé, yo creo que sí, yo creo que inevitablemente sí, es un poco inevitable no hacerlo. Entonces siento que aunque haga una ficción va a ser medio documentaloso, o aunque haga cualquier cosa, como que creo que hay un espíritu primario que tiendo a ir más hacia allá. Así que yo creo que sí. No sé cómo va a salir después eso, pero tengo la sensación que sí. Sí, yo me acuerdo que Carlos Flores, que fue mi profesora en la universidad, una vez dijo algo que se me quedó muy grabado, que dijo: uno no podía cambiar el mundo con una película, pero sí podía cambiar la cabeza de alguien y de cómo veía ese mundo. Y yo creo que eso es muy lindo, ¿no? Como que uno nunca espera, es difícil esperar algo de una película porque nunca se sabe muy bien qué va a suceder, pero sí creo que es un lenguaje que nos permite estar en la subjetividad, ¿no? Y pocas veces nosotros ingresamos a eso en la vida. Entonces, sí, creo que es hermoso. Oye, Francina, finalmente invitemos a nuestros amigos de Autor Material, a todos los que nos están viendo, a ver el documental El cielo está rojo, ¿cierto?, sobre este incendio en la cárcel de San Miguel. Invítanos a ver la obra y cuéntanos el por qué debemos ver esta obra. Nada, a mí me gustaría que fuesen a ver el documental. Es un documental que habla sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, que fue un episodio muy oscuro en la historia de nuestro país. Murieron 81 personas encerradas, y un proceso judicial que de alguna manera devela las negligencias y las diferencias de clases sociales entre nuestro país. Y yo creo que eso de alguna manera nos hace responsables a todos, ¿no? Al menos de saberlo, de entenderlo, de poder empatizar con todos esos afectos que de alguna manera fueron parte de ese flujo, ¿no? Y poder entender que el sistema carcelario es un sistema muy complejo, ¿no? Es un sistema que tenemos que repensar, sobre todo en un momento en donde estamos pensando cómo armar este nuevo país. Creo que es un sistema que tenemos que pensarlo para que deje de encarcelar la pobreza. Entonces me parece que nada, es una película que es dura, es muy dura, pero que me parece que uno también puede dejarse llevar en ese viaje y poder ser parte de esas emociones. Y que creo que también plantea preguntas, que es lo que me parece más importante. Preguntas que es importante verlas, ¿no? De repente uno ante estos sucesos es como que tiende a alejarse y a cerrar los ojos y a taparse los oídos porque es demasiado tremendo, pero yo creo que cuando uno está cerca de eso y uno puede entender esa violencia y puede verla y puede entender sus artefactos, creo que es más posible pensarla y más posible también cambiar. Así que eso. También para seguir hablando, me parece que es lo más importante. Está bueno también procesar un poco, así que está súper bueno. Los felicito a ambos. Genial, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, que estén muy bien. Tú también, cuídate. Chao. Chao.